Hola, bienvenidos a la transmisión de este día, de este domingo 23 de enero. Es un gusto poder saludarles, poder estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios por esta vía. En la iglesia igual estamos transmitiendo, bueno, no transmitiendo, sino estamos en directo con la congregación, con todas las medidas necesarias para poder estar con los cuidados que ya conocemos, ¿verdad? Pero bueno, es un gusto a ti que nos ves en línea, que nos ves a través de las diferentes redes, poder compartir este tiempo contigo y poder compartir la palabra de Dios y lo que Dios nos ha mostrado durante este tiempo. La semana pasada, si seguiste el mensaje, estuvimos hablando del camino que tenemos que recorrer durante todo este año y enfatizamos una promesa que encontramos en Isaías 42:16. Déjame recordarte un poquito con esto para introducir el mensaje de hoy. Dice esta palabra que Dios nos guía en una senda nueva, que Él nos lleva por un camino desconocido, que iluminará las tinieblas, que allanará el camino delante de nosotros y que no nos abandonará. Y esa es la parte más tremenda, en resumen, ¿verdad? El saber que Dios quiere guiarnos. Y quería usarlo como introducción porque quiero enriquecer un poco esta palabra y enfatizar un poco el día de hoy en este tema, cómo permanecer en el camino y cómo permanecer aún si el camino se torna difícil, se torna complicado, si encuentras obstáculos, si encuentras alguna situación que te obliguen quizá a tomar una vía alterna en el camino. Es bien importante saber permanecer en el camino correcto, confiando en Dios, fortalecidos en Él y enfocados en Él. Eso es lo más importante, el recorrer un camino nuevo, un camino a lo mejor desconocido para nosotros, pero tomados de la mano de Él, junto con Él. Esta es la clave, familia, esto es lo más importante, porque a veces quizá tendremos, como les decía, ¿verdad? Que hacer algunos ajustes, que tomar alguna vía alterna, pero escucha, aunque tengas que tomar una vía alterna en tu camino, el destino sigue siendo el mismo, encontrarte con el Señor, llevarte al lugar de su propósito, al lugar de su promesa, al lugar en donde Él quiere transformar tu vida, llevar tu vida, elevarte al nivel en el que Él quiere tenerte en tu vida espiritual. Entonces eso no cambia, el camino puede quizá variar, puede tener una vía alterna, pero el destino es el mismo. El otro día venía yo con uno de mis hijos saliendo de un lugar donde están haciendo una construcción de un puente nuevo aquí en la ciudad. Y bueno, a la hora de salir del lugar en donde estábamos, yo me quise ir por el camino que conozco, ¿verdad? Para llegar a mi destino. Y a la hora de salir, pues me encuentro que por causa de la construcción está cerrado el paso, está tapado, no podía caminar, entonces era un obstáculo en el camino. Entonces, quiero ilustrarte esto porque lo que yo tuve que hacer es tomar una vía alterna, ver por dónde estaban desviando los vehículos y por dónde estaban, y fue una vía alterna que tuvimos que tomar, ¿verdad? Apartarnos del camino que estábamos siguiendo y recorrer un buen pedazo, ¿verdad? Dar una vuelta después y irnos por otro lado hasta que llegamos finalmente a nuestro destino. El destino no cambió, pero tuvimos que cambiar la vía, tomar una vía alterna por causa de que el otro camino estaba bloqueado y de plano no se podía pasar. Hay veces que el camino simplemente se torna sinuoso y puedes seguir avanzando y llegar a tu destino, pero hay veces que tendrás que cambiar completamente la vía para poder avanzar. Lo importante es no quedarte estancado, sino avanzar y seguir tomado de la mano de Dios. Quería ilustrar con esto, pero es algo que nos puede ilustrar cómo en nuestra vida espiritual a veces tendremos esos bloqueos, esos caminos que parece que ya está cerrado, que no se nos cierre el mundo, sabiendo que si estamos tomados de la mano de Dios, podamos tener la confianza de acudir a Él y decirle lo que pensamos, lo que estamos atravesando, y Él nos dará la salida para tomar una vía alterna y que lleguemos a nuestro destino. Y quiero darte el día de hoy una palabra que está en Proverbios 4, mantén Proverbios 4, ahí vamos a ver 2-3 partes ahí de la escritura, que nos van a enseñar cómo permanecer en ese camino, cómo permanecer confiando en Dios, cómo permanecer fortalecidos en Él y sobre todo enfocados en su palabra, enfocados en lo que Él quiere para nosotros. Y quiero leer la primera parte de Proverbios 4, en los versículos del 10 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si gusta seguirlo por favor. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines
no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Entonces me encanta Proverbios porque pues hace énfasis en cosas muy importantes en nuestra vida y nos hace considerar en la palabra, a través de la palabra, las cosas que Dios tiene para nosotros. Fíjate cómo al principio dice, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Empieza diciendo, escúchame y haz lo que te digo. Muchos de nosotros a veces leemos la palabra, aprendemos la palabra, escuchamos el mensaje y todo se ve muy bonito. Decimos, ay, qué bonito mensaje, pastor, ¿verdad? Estuvo bien padre, me encantó esa palabra. Y ahí se queda. Se queda únicamente como algo bonito que escuchamos o algo bonito que leemos en el devocional o en la palabra o en tu lectura diaria, pero no lo ponemos por obra. Y algo que nos recomienda aquí Proverbios es escúchame y haz lo que te digo. Entonces es lo que siempre les digo, ¿verdad? Aplicar el mensaje a nuestras vidas o llevarlo a los hechos, eso es bien importante para poder tener una buena y larga vida, dice Proverbios. Importante escuchar, por supuesto, pero aún dar un paso más y hacer lo que el Señor nos muestra a través de la palabra. Dice que nos va a enseñar los caminos de sabiduría y nos va a guiar por sendas rectas, por sendas de su justicia, de su verdad, con los principios del reino que son los que van a guiar nuestra vida. Por eso dice que cuando caminemos no nos vamos a detener y si tropezamos, ¿verdad? Si corremos no vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor, ¿verdad?, son para nuestro bien, para nuestra bendición y para guiarnos en esa senda recta. Y además dice algo bien importante en el versículo 13, aférrate a mis instrucciones. Y es algo que hemos aprendido en la palabra y que hemos comentado en otras ocasiones, la importancia de aferrarnos a la palabra, de aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado, de aferrarnos a sus instrucciones, como dice aquí, ¿verdad? Porque dice, no las dejes ir, cuídalas bien, son la clave de la vida. Y si nosotros sabemos atesorar la palabra de Dios y ponerla por obra y aferrarnos a ella confiando en Dios, que Él va a cumplir sus promesas, entonces dice que esto es clave en nuestra vida, seguir el consejo de la palabra. Dice, el versículo 14, una recomendación bien importante, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, ¿verdad? No tomes ese camino, aléjate de él. Y tú permanece avanzando. Esto es bien importante, permanece avanzando, ¿sí? Los malos o los perversos, ¿verdad?, los impíos, los que no creen en la palabra, los que no confían en la palabra de Dios, se alejan del camino de Dios, ¿no? Quieren seguir bajo sus propios preceptos y por eso dice la Escritura que ellos tropiezan en la vida, porque siguen sus propias reglas, sus propias cosas, ¿verdad? Y no confían en el camino de Dios. Entonces, mira, la palabra nos muestra, un poquito más adelante en este pasaje, nos muestra ese comparativo entre una persona justa, entre una persona que ha creído, en una persona que ha confiado en Dios, una persona que sigue el consejo de Dios, ¿verdad? Y una persona que sigue bajo sus propias reglas, ¿verdad? Que sigue solito, bajo sus propias reglas, con su propia ideología, con su propia filosofía de vida y alejado de la palabra de Dios. La Biblia les llama impíos, ¿verdad? Les llama perversos, les llama a una persona no creyente, le llama de muchas maneras. Proverbios le llama en este caso el comparativo entre un creyente y un perverso, ¿no? Entonces dice, a partir del versículo 18 del mismo Proverbios 4, del 18 al 19, dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Entonces fíjate cuánta riqueza hay en este par de versículos, porque compara el camino de los hijos de Dios, ¿verdad? El camino de un creyente, de una persona justa. Dice que es un camino como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Es decir, así como en lo físico, la luz brilla y va creciendo hasta que alcanza todo su esplendor,
Así, familia, es caminar de la mano de Dios. Así es caminar de la mano del Señor. Es un proceso que requiere paciencia, que requiere perseverancia, que requiere determinación, que requiere que seamos, ¿verdad?, confiados en Él, en su palabra, sabiendo que es un proceso y que así como el amanecer, la luz, ¿verdad?, va creciendo hasta que alcanza todo su esplendor. Tenemos que aprender a confiar en Dios en ese proceso en donde nuestra vida va a brillar, porque dice que somos luces en medio de las tinieblas de esta tierra. Entonces, tu vida va a empezar a brillar hasta que alcance todo su esplendor. Dios no ha terminado contigo, familia. Alguien tiene que escuchar esto, porque a lo mejor tú has estado desesperado, tú has estado intranquilo, tú has estado diciendo, pues es que yo veo que aquel está de esta manera o aquel está de esta otra. Mira, Dios trata con sus hijos de manera personal. Pero dice que así como la luz del amanecer brilla y va creciendo hasta que alcanza todo su esplendor, así será en tu vida. Cuando la palabra de Dios se fortalezca, cuando hagas lo que la palabra te muestra, cuando confíes en sus promesas y las veas cumplidas en tu vida, vas a alcanzar todo tu esplendor. No te desesperes, esto es algo que requiere paciencia, perseverancia, requiere constancia, determinación en nuestra vida y sobre todo confianza en Dios. En otras palabras, permanecer. Hay muchos que no permanecen. Hay muchos que en el proceso se desesperan y dejan todo ahí, dicen, pues ya para qué, pues no sirve para nada, ¿verdad? Porque no tienen paciencia, porque no son constantes, porque no permanecen. Entonces, fíjate, los perversos dice que se apresuran y tropiezan, precisamente al no saber esperar, al no saber confiar, al no saber esperar en el tiempo que Dios tiene determinado. Dicen, no, mejor yo lo voy a hacer a mi manera y a mis formas y todo. Dice que los perversos se apresuran y tropiezan por seguir sus propios caminos y no confiar en el Señor. Entonces es mejor confiar en Dios, ¿verdad? Y seguir su camino y esperar que vaya creciendo esa luz en nuestro interior hasta que alcance todo su esplendor. Dios no ha terminado contigo, familia. Deja y ten paciencia y confía que Él hará muchas cosas en tu vida y a través de tu vida. Y mira lo que dice en la parte más adelante, en el versículo 25, nos da unas recomendaciones bien importantes, ¿verdad? Cuando ya entendemos que estamos en ese proceso y que estamos creciendo y que estamos esperando en el Señor. Versículo 25 del mismo versículo del pasaje del capítulo de Proverbios, 25 al 27, dice la palabra de Dios: mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Qué importante es esto. Dice, mira hacia adelante y fija tus ojos a lo que está frente a ti, como aquel que está recorriendo una carrera. Tiene que ver hacia adelante, tiene que mirar hacia adelante y fijar lo que está delante de él. Poner la mirada en lo que está frente, familia, es enfocarnos. Es enfocarnos en lo que Dios nos está mostrando, en lo que Dios nos está diciendo. Enfocarnos, confiar en Él, perseverar, ser constante, ¿verdad? Pero estar enfocados, poner nuestra mirada en lo que está frente a nosotros, no mirar para atrás, ¿verdad? Si queremos avanzar no podemos mirar para atrás, tenemos que mirar hacia adelante, lo que está frente a nosotros, sabiendo que ahí está nuestro enfoque. Así como aquel cantito viejo, ¿verdad? Que a veces recordamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permanezco enfocado hacia adelante, determinado, seguro, confiado. Permanezco enfocado. Enfócate, familia. Un camino de rectitud, dice aquí la escritura, ¿verdad? Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. Un camino de rectitud, un camino en la justicia de Dios, un camino en los principios del reino, es un camino seguro. Es un camino seguro para nosotros, así como el pasaje de Salmos 1, ¿verdad? Que dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo del malo, sino que ha confiado en la palabra de Dios, porque permanecerá firme, fuerte, fructífero, ¿verdad? Lleno de la palabra de Dios. Ese es un camino de rectitud, es un camino seguro.
y Dios quiere que caminemos ese camino seguro tomado de su mano. Dice el versículo 27, no te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Fíjate cómo dice, no te desvíes del camino, ¿verdad? Y evita seguir el mal. Es decir, tú decides, familia, tú eliges seguir el mal o seguir el bien. ¿Te acuerdas que muchas promesas que Dios le da a algunos de sus hijos, les dice, aquí te pongo delante de ti el bien y el mal para que tú elijas? Te recomiendo que elijas el bien para que te vaya bien, para que tengas un camino seguro, un camino de rectitud, un camino en mi justicia, un camino en mi verdad, y entonces te vaya bien. Entonces el bien y la misericordia nos persigan a nosotros, ¿verdad? Entonces, no te desvíes, es tu elección seguir y permanecer en el camino del bien o elegir y desviarte en el camino del mal. Eso es lo que la palabra dice, no te desvíes, no lo hagas, ¿verdad? Es una recomendación. Entonces, hacerlo de esa manera, familia, te hará permanecer con sinceridad, con honestidad, caminando en esa rectitud. Eso se llama integridad, en un camino de integridad y de rectitud tomado de la mano de Dios. Mira lo que dice, quiero darte una promesa, que esto es para los hijos que han creído y confían en Dios. Yo sé que tú eres un creyente, una persona que ha confiado en Dios y que ha decidido seguir a Jesús, que ha decidido seguir el camino de rectitud. Tengo una palabra para ti que está en Miqueas. Si quieres, búscalo, Miqueas 2:13. Te lo voy a leer, te la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Me gustó cómo lo traduce. Dice Miqueas 2:13, yo mismo iré, es Dios hablando, ¿verdad? Yo mismo iré delante de ellos para abrirles paso y darles libertad. Yo soy su Dios y su Rey. Y me encanta por eso, por la forma en que lo dice, porque dice, yo mismo iré delante de ellos. ¿Dónde? Guiándonos en el camino, guiándonos en esa nueva senda, guiándonos en ese camino por recorrer, en ese camino de rectitud, de justicia, de verdad, en ese camino donde Él va allanando el camino, como decíamos la semana pasada. Si no viste el mensaje, te recomiendo que lo veas para que puedas enlazar el mensaje de hoy también. Él mismo va a quitar las piedras del camino, ¿verdad? Va a aplanar el camino, va a poner luz en donde haya oscuridad, va a ir delante de nosotros, dice, para abrir brecha, para abrirnos paso y para darnos libertad. Hay muchos que han querido caminar solos por la vida, ¿verdad? Separados de Dios, pero Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces tienen mucha condenación, mucha culpa, van cargando muchas situaciones, mucho peso en esta vida. Y la palabra aquí nos dice, ¿verdad? Voy delante de ellos para abrirles paso y para darles libertad. Él quiere que seamos libres. Y bueno, Él abre camino para nosotros, abre brecha para ti, para que le sigas, para que puedas vivir en libertad. Lo más importante es que Él marcha al frente, para que nosotros sigamos su camino. Y Él te muestra esa senda y nos abre camino para que nosotros mismos podamos abrir camino para otros, para que nosotros podamos conducir a otros, ser influencia para otros, dar ejemplo a otros que también tengan la oportunidad de abrir su propio camino, de abrir brecha para que ellos lo hagan con otras personas, así como tú lo hiciste por ellos y así como el Señor lo hizo por nosotros. Entonces el Señor nos muestra el camino y aprender a caminar, aprender a conducirnos, aprender a dar esos pasos. Es un proceso, como en lo físico, es paso a paso, así como los niños. Los niños cuando aprenden a caminar, empiezan, ¿verdad? Así como que no agarran equilibrio y como que no pueden, pero se esfuerzan y se agarran de algo, ¿verdad? Se agarran de un mueble, se agarran de su papá o de su mamá o de algún familiar o de alguien o de lo que pueden, de algo que representa su seguridad, y empiezan a dar un pasito y empiezan a dar otro pasito y ahí van hasta que aprenden a caminar, pero perseveran en ello. Y al principio se caen, pero se levantan y lo vuelven a intentar y lo hacen de nuevo hasta que lo logran. Y ahora tú dime si un niño no persevera en ello hasta que logra caminar. Es increíble, es muy chistoso. Recuerda a tus hijos cuando empezaban a caminar, a dar los primeros pasos, lo intentan y se caen y se vuelven a caer, pero lo siguen intentando poder caminar ellos solos.
Y es increíble cómo los niños aprenden a caminar antes que aprender a hablar. ¡Wow! ¿Verdad? Eso es maravilloso. Ellos aprenden a caminar primero y a dar pasos hasta que lo logran. A veces nosotros con los años dejamos de perseverar, dejamos de explorar, de ser indagadores, nos conformamos, ¿verdad? Perdemos el interés en ciertas cosas, pero un niño cuando aprende a caminar no pierde el interés hasta que lo logra. Y así son los niños, en todo, luego es un proceso. Son indagadores, son exploradores, quieren aprender, quieren ver, a ver qué más tiene la vida para ellos. Y esa capacidad de repente lo vamos perdiendo. Y si lo perdemos en lo físico, familia, no lo pierdas en lo espiritual. Mira, el otro día estaba yo con Jesse, necesitábamos ir a una plaza, a un lugar, a recoger algo, pero no sabíamos dónde estaba. Y decíamos, ¿cómo se llama la plaza? Pues no me acuerdo, ¿verdad? Porque hay tantas plazas en la ciudad que ya no te sabes el nombre de todas las plazas de la ciudad. Te acuerdas de las más viejitas o de las más grandes y nada más, pero ahorita en cada 2 esquinas hay una plaza, ¿no? Y me decía ella, tenemos que aprendernos, según la calle, el nombre de las plazas que hay en la ciudad. Y yo volteé y le dije, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para conocer las plazas que hay, cuando nos digan, sepamos en dónde está. Le digo, ¿para qué? No tiene caso, con que sepan por dónde está, pues ya no tiene caso. Y no, hombre, pues bueno, ya sabrán, ¿verdad? Me dio toda una exhortación ya estás grande, ya no quieres aprender, ya no te gusta explorar, a ti siempre te gustaba conocer todo y saber todos los datos y detalles y todo. Y ¿sabes qué? Es cierto, necesitamos ejercitar la mente. Y a veces, yo en mi caso lo hice inconscientemente, dije, pues ¿para qué, verdad? Para aprender tanta plaza, hay muchísimas. Pero es cierto, en otra época, quizá más joven o más chavito, hasta por juego los niños se aprenden las cosas, ¿verdad? Vamos a aprender los nombres de las calles, vamos a aprendernos esto. Todo, ¿verdad? Quieres aprender todo, quieres indagar porque tienes hambre de saber, de conocer, de crecer, de progresar, de tener, pues, cultura general en muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando pierdes ese interés, pues es así como que ya te conformas, ¿no? Dice, por eso la palabra nos enseña, ¿verdad? Que hay que hacernos como niños, no perder esa capacidad. ¿Y a qué voy con esto, familia? Tenemos que aprender a no perder el interés, a querer buscar en la palabra, así como aprendimos a caminar en lo físico, aprender a caminar en la palabra de Dios y no desesperarnos, intentarlo. Si te caes, levántate, inténtalo de nuevo. Si te tropiezas, levántate y sigue. Levántate y agárrate de algo, aférrate de algo, ¿verdad? Pero permanece hasta que logres dar los pasos firmes, hasta que tengas esa permanencia, como decíamos hace rato, ¿verdad? Valora tu camino con el Señor, familia. Dale esa importancia, esa relevancia. No te conformes, no pierdas el interés. No creas que ya el Señor terminó contigo. Recuerda que vas brillando hasta que alcances todo tu esplendor. El Señor no ha terminado contigo. Fortalécete en Él si te sientes cansado. Déjame darte una palabra que te fortalezca el día de hoy. En Hebreos 12, del 12 al 13. Mira, Dios tiene algo nuevo para ti y para mí, para cada uno de nosotros, y Él nos quiere guiar en ese proceso, quiere llevarnos de la mano. Dice Hebreos 12, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Miren qué importante. Quizá requieras ir a la presencia de Dios. Quizá requieras tomar más tiempo en su presencia, ¿verdad? Si el camino se está complicando, si sientes que las fuerzas te faltan. A lo mejor requieras la guía del Espíritu Santo en tu vida para reconsiderar la ruta, para fortalecerte, ¿verdad? Para que el Señor te recuerde y puedas agradecer todas las cosas que ha hecho contigo hasta el día de hoy. Pero a lo mejor también necesitas cambiar la ruta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te puede guiar a que reconsideres la ruta. Ojo, recuerda que quizás cambies la ruta, usas una vía alterna, pero el destino sigue siendo el mismo. Amén. Entonces, usa las vías alternas para cumplir tu propósito. Eso sí, tomado de la mano del Señor siempre. Esa es tu fortaleza. Eso te va a llevar a cumplir tu propósito, aún por encima de tus propios planes. Porque a veces tenemos grandes planes que queremos llevar delante de Dios, pero Dios dice, a ver, espérame, yo tengo unos planes diferentes para ti y yo quiero que cumplas tu propósito como mi hijo en esta tierra. Entonces, Él te llevará a cumplir su propósito por encima de todo. Buenos días.
Entonces, hay camino por recorrer, familia. No desfallezcas, no desmayes. Permanece delante del Señor, permanece enfocado, permanece íntegro, ¿verdad? Buscando su camino y aférrate a su palabra hasta que cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Déjame orar por ti. Padre, bendecimos este tiempo y damos gracias porque sabemos que tú tienes un camino especial para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos, a no perder el interés, sino que, Padre, podamos enfocarnos en ti, buscar esos caminos de rectitud, sabiendo que tú quitarás y allanarás todo camino, iluminando lo que esté oscuro y procurando que nuestra vida permanezca firme y fiel junto contigo. Gracias porque sabemos que tienes grandes cosas para tus hijos y tú nos quieres tomar de la mano y guiarnos por el camino correcto. Bendigo a cada uno que está viendo este mensaje el día de hoy y a todos los que, Padre, a lo mejor conocerán tu palabra el día de hoy, sabiendo que tú abres un camino de libertad, de bendición, de rectitud y de abundancia para cada uno de nosotros. Y tú nos dices el día de hoy, yo soy tu Dios y yo soy tu Rey. Confiamos en ti, Señor, y nos abrazamos de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Pues familia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad es una bendición siempre poder llevar el mensaje de la palabra y compartir este tiempo contigo. Bendigo tu casa y tu familia y espero que esta semana sea una semana de bendición donde el Señor pueda mostrarte el camino que Él quiere para ti, guiarte, que tú sepas que Él quiere guiarte por un camino de bendición para tu vida. Que Dios les guarde y les bendiga. Si tienes algún comentario o si tienes alguna necesidad, por favor no dejes de dejarnos un mensaje privado en alguna de las redes y estaremos orando por ti y por tu familia. Asimismo, si quieres bendecir esta casa, también por favor ponte en contacto con nosotros y te diremos cómo puedes hacerlo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana.